Asambleísta Betitola. Señor presidente, compañeros y compañeras, quizás habría que preguntarnos por qué hasta ahora no hemos podido tener el banco del afiliado, cuando este no es un tema nuevo. Desde hace muchísimos años en el país, los afiliados y afiliadas al Seguro Social venimos demandando la creación del banco del afiliado, hoy la creación del banco del Seguro Social. Y básicamente ha sido parte de un debate en el cual durante alrededor de 15 años ha estado en cuestión desde los sectores que hacen y han estado en el poder en este país el criterio de la privatización. Ese ha sido el trasfondo del debate que ha impedido la posibilidad cierta de la creación del Banco del Afiliado. Porque obviamente, ya nos han compartido aquí los compañeros de la comisión, esos ingentes recursos siempre han sido apetecidos por parte del sector privado, del sector financiero privado. Creo que ahí reside una de las respuestas respecto a por qué no ha sido posible crear hasta hoy el Banco del Afiliado. Yo creo que hoy más que nunca, una vez que están marcados hitos importantes en el texto constitucional, y yo quisiera relevar 3 de ellos en materia de la seguridad social. Uno que dice que por ninguna razón la seguridad social podrá ser privatizada, es decir, cierra de una vez por todas un debate y una intención permanentemente planteada en la década pasada. Creo que un segundo tema fundamental es la ampliación avanzar hacia la universalización de la seguridad social. Ese es otro tema central en los cambios que establece la nueva Constitución. Y un tercer tema es la ruta clara para la creación del Banco del Afiliado. Creo que desde esa perspectiva, además, nosotros consideramos que la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de fundamental importancia y por tanto urgente también. Desde la perspectiva económica, la conformación de una institución financiera encargada del manejo de los fondos de inversión del IES le pone un punto final de una vez por todas a las intenciones privatizadoras que aún pudieran existir y que crea uno de los más eficaces instrumentos para alcanzar la soberanía financiera y enfrentar de mejor manera la crisis internacional. Con una prudente canalización de los cientos de millones de dólares anuales que genera el ahorro, se asegurará una porción significativa a la financiación de la inversión pública y privada que requiere el país para sostener su crecimiento económico. Creo que aquí reside otra de las razones importantes por las cuales es fundamental avanzar hacia la creación del Banco del IES. Nosotros hemos dicho reiteradamente que la creación del Banco del Afiliado, que la creación de una banca pública cada vez más sostenida van a garantizar realmente, de manera cierta y real, una canalización adecuada del ahorro nacional hacia la generación del desarrollo que tanto requiere el país. Pero también, como decía al inicio, desde la perspectiva social y política, la creación del Banco del Instituto de Seguridad Social constituye el resultado de una década de lucha de los movimientos y organizaciones sociales de este país. Estamos, y esta comisión legislativa tiene la decisión de responder a esa larga y tan anhelada demanda de amplios sectores sociales de nuestro país. Respecto a algunas observaciones que queremos proponer. Creemos conveniente que las derogatorias previstas en el proyecto deben ser analizadas de manera bastante cuidadosa, porque eventualmente podrían afectar algunas de las competencias propias del IES, como por ejemplo la derogatoria tercera, con la cual afectaríamos la Ley de Seguridad Social, donde habilita al IES como responsable de la recaudación de los recursos del seguro universal obligatorio, así como la obligación de publicar periódicamente los estados financieros. Esta misma derogatoria tercera, por ejemplo, deja sin piso la distinción clara y precisa que hace la Ley de Seguridad Social sobre qué recursos son considerados propios del IES con otros que administra y que pasarían a formar parte del nuevo banco. Creo que también es importante, respecto al objeto social al que se refiere el artículo 2 del proyecto de ley, debe ser el expresado de manera textual y planteado en el texto constitucional en la disposición transitoria 23ª, esto es, la administración de los fondos provisionales públicos bajo criterios de banca de inversión y con el objetivo de generar empleo y valor agregado. En lo que se refiere al artículo 4, que es el relacionado a las operaciones que podrá realizar el banco, consideramos que la naturaleza propia de los fondos previsionales exige una gestión específica dentro del mercado financiero que le caracteriza como banca de inversión o casa de valores. La seguridad y prudencia con que deben manejarse los fondos jubilares
aparta sus inversiones de las operaciones que, aunque sean muy rentables, tengan riesgos de pérdida. La norma constitucional señala que uno de los principios que deberán regir el manejo y la administración de la banca del IES es justamente el de la seguridad. Sí es también el de la rentabilidad, pero es el de la seguridad. Por ejemplo, a través de instrumentos de mercado de valores como los nuevos productos financieros, durante la presente crisis internacional de los fondos jubilares de Estados Unidos y demás países del mundo, se perdieron más de 6 billones de dólares, es decir, cerca de del 25%, golpeando duramente a los jubilados actuales y obligando a incrementar el tiempo base de jubilación tanto en Estados Unidos como en Europa y otros países. Por eso es de fundamental importancia precisar cuáles son las operaciones en las cuales el Banco del IES intervendrá. Por esa razón, en épocas de crisis en que se requiere un criterio fundamental de seguridad, nosotros consideramos lo siguiente. Las inversiones para proyectos públicos a largo plazo de infraestructura y productivos mediante la titularización de acciones constituye sin duda una de las mejores opciones de inversión porque tienen una altísima garantía de recuperación. Para este caso no existe la necesidad de una intervención del mercado de valores que pueda encarecer las operaciones por los costos de intermediación. También creemos que las inversiones para proyectos privados a largo plazo, mediante determinados productos que ofrece el mercado de valores de acuerdo a la situación presente de las bolsas de valores, tienen cierto riesgo. Es aconsejable en la ley, por tanto, señalar como exclusiva la inversión mediante la titularización de acciones en proyectos productivos que generen rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo para impulsar el desarrollo socioeconómico del país. Es fundamental que esto quede claramente explicitado en el texto de la ley. La inversión en títulos de renta fija o variable del mercado primario o secundario tiene un mayor riesgo que debería minimizarse en la ley, indicando que deberán tener la mejor calificación. Estructurar e impulsar y promover proyectos de inversión es un texto que favorece al Banco del IES una intervención más protagónica en inversiones que puedan tener importantes márgenes de rentabilidad, siempre con seguridad. La instalación de fábricas de fármacos para abastecimiento de los hospitales del IES puede ser una de las líneas. Respecto a las operaciones privativas del IES, considerando que de acuerdo al concepto de seguro universal obligatorio en el futuro aumentará significativamente el número de personas que se convertirán en afiliados al IES, es importante desarrollar estos productos privativos, quizás en subproductos como otorgamiento de pequeño crédito a los afiliados voluntarios y del Seguro Social Campesino. Se debe explicitar de manera clara y enfática que las operaciones de redescuento de cartera hipotecaria es de los afiliados al IES, pues fuera de ello se podría correr el riesgo de crisis inmobiliaria. Sobre el artículo 6 del proyecto que se refiere a la capitalización de utilidades por parte del banco, consideramos que pese a que el banco incrementará sus fondos y reservas con los aportes previsionales obligatorios mensuales de los afiliados, el IES tiene un enorme déficit en sus reservas actuariales, calculada en varios millones de dólares, por lo cual resulta prudente la capitalización de una parte de las utilidades. Finalmente, respecto a la integración del directorio, creemos que la propuesta de incorporar a los miembros en representación de los afiliados y jubilados, además del presidente del directorio y el representante del Ejecutivo, establece un mejor equilibrio entre las partes que constituyen la institución y favorece la prevalencia del interés institucional. Creo también que es fundamental recuperar la propuesta de elegir a los representantes a través de concursos de oposición y méritos. Esto, de hecho, va a evitar la preeminencia de los pequeños grupos de presión que subsisten dentro del IES y va a garantizar, sobre todo, un manejo técnico del banco del afiliado. Creo que es importante señalar dentro del texto que el directorio no podrá intervenir en la administración de los recursos destinados a inversión, sino mediante la determinación de políticas de carácter general que los orienten. Señor presidente y compañeros y compañeras, lejos de imaginarnos que el interés al crear el banco del afiliado es un interés de meter las manos en los fondos de los afiliados, es todo lo contrario. Creo que es fundamental aprobar esta ley, recoger todas las propuestas que puedan venir de los distintos sectores, sobre todo de los afiliados y las afiliadas, quienes hemos puesto ahí años de trabajo y muchos de nuestros recursos, pero requerimos manejo con eficiencia, requerimos manejos seguros y sobre todo evitar que sean los sectores del sistema financiero privado quienes sigan pugnando para hacer uso de los recursos que son de los afiliados. Muchas gracias.